Gracias por la participación. Como Ale decía en el comienzo, es un lindo momento, estamos viviendo una linda época para poder conversar acerca de la democratización de las condiciones de acceso y participación a la ciencia, es decir, quiénes hablan de conocimiento, quiénes participan de ese diálogo acerca del conocimiento, cómo circula ese conocimiento, ¿no? Nosotros estamos en una institución en la que se produce, se distribuye y se comparte el conocimiento. Bueno, ¿quiénes son los dueños? ¿Quiénes no? ¿Quiénes tienen la palabra habilitada? ¿Quiénes no? Entonces, hablar de conocimiento tiene que ver también con democratizar eso, ¿no? Democratizar la palabra. Como decía Ale, y esto brevemente y ya presento a las invitadas de lujo que aquí tenemos, la comunicación de la ciencia desde hace un tiempo es una política institucional en esta casa de estudios. Maru Facio fue una de las grandes impulsoras, pero hay también un equipo, ¿no?, detrás. Y ahora tenemos un programa institucional que tiene un proyecto detrás que es la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes. Es decir, tenemos gente que todos los días cuenta la ciencia que se hace en este lugar y también en otros lugares de Argentina y del mundo. Así que están todos muy invitados a poder visitar esa página que hacemos con mucho cariño, mucha dedicación y también, ¿por qué no?, un poco de talento también hay, ¿no? Bueno, esta mesa se llama Narrar la ciencia por otros medios, experiencias y desafíos. Como les decía, tenemos tres protagonistas de lujo. Voy a leer una parte del CV porque los CV son bastante choclos, son bastante largos y es mejor escucharlas, ¿no? María Eugenia Facio, la tenemos a la derecha, es docente investigadora en Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad Nacional de Quilmes, es doctora en Filosofía por la Universidad de Oviedo de España y actualmente coordina el proyecto interuniversitario de cultura científica Saberes en Territorio, ganador de la convocatoria 2021 Proyectos de Cultura Científica del MinCit, y también dirige la especialización en Comunicación, Gestión y Producción Cultural de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad Nacional de Quilmes. En el medio tenemos a Mariana Lotterspiel, es productora audiovisual, productora ejecutiva, gestora cultural y consultora creativa tanto a nivel nacional como internacional. Es directora ejecutiva de Latin Lab, organización no gubernamental dedicada al estudio e investigación de medios e infancias en Argentina y Latinoamérica. Y durante el último año formó parte del departamento de producción original de Discovery Kids Latinoamérica. Y acá al lado tenemos a la compañera y amiga Eugenia López. Es licenciada en Biología por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Neurociencia y Educación en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Es fan del cerebro, la naturaleza y la comida, esto lo iba a decir. Fue docente de la UBA, en la Universidad de San Andrés y en la Universidad Favaloro, y junto al físico Andrés Riesnik conduce la Liga de la Ciencia en la televisión pública argentina. Bueno, ahora sí, comenzamos con lo más importante. Si querés, Maru, arrancás vos. ¿Querés que cambiemos? Yo me paso las diapos así. Voy regulando el tiempo. ¿Están acá? No sabemos eso, ¿no? Claro, si yo no agarro los lentes. Ahí. ¿Es esta? Sí, es esta. Bueno, hola a todas y a todos. Gracias por venir. A todos los que se acercaron al auditorio para acompañarnos en esta actividad. Gracias a mi mamá y a mi sobrino que vinieron, que siempre es una alegría tener a la familia cerca en estos momentos. Gracias a la universidad por ser siempre nuestra casa, alojarnos. Para mí en particular es me da mucha felicidad estar físicamente acá siempre.
gracias a nuestro programa de investigación que nos conecta y nos vincula, y por ejemplo a partir de eso es que Ale me invitó a participar en el libro que ella compiló el año pasado sobre la televisión, las series en la televisión pública. Y a partir de ahí me dio un primer empujón desde el ámbito de la investigación para empezar a curiosear en los cruces entre audiovisual de ficción y ciencias. Gracias a las queridas Marian y Euge por aceptar venir hoy acá. Bueno, todo es alegría en ese sentido, así que por ese lado creo que no me olvido de agradecer a nadie. Como les decía, a partir de la invitación que me hizo Ale a participar en su libro con un artículo que escribí sobre Área 23, que es una de las series pioneras en la televisión pública argentina que incluye la ciencia en una serie de ficción. Fue una invitación muy linda porque me invitó a pensar un poco la comunicación de la ciencia, que siempre fue mi tema de trabajo, de investigación y de docencia, pero con acento en el audiovisual y en la ficción. Y un poco hoy quiero compartir algunos comentarios sobre eso, ¿no? Sobre la comunicación de la ciencia en general con acento en lo audiovisual y en la ficción. Y para eso empiezo contándoles, a ver si pongo en modo presentación esto, ¿no? ¿Será acá? Gracias. Empiezo contando esta anécdota que tiene que ver con que entre fines de los 80 y principios de los 90 se realizó esta serie, Life Will Go On, o conocida en nuestro país y en la región como Corky, la fuerza del cariño. Una serie muy importante que tuvo, entre muchas otras, dos particularidades. Fue la primera vez que un protagonista de una serie de televisión era un actor con síndrome de Down, y además también fue la primera vez que un actor personificó o caracterizó un personaje con VIH, y fue la primera vez en la televisión, ¿no es cierto? La construcción de ese personaje incluyó o demandó muchas conversaciones, muchas discusiones entre el director de la serie, los escritores, actores, un consultor científico que era un investigador en esa temática, en HIV, y un activista seropositivo. Y entre otras cosas, algo que se discutió mucho en la construcción del personaje tuvo que ver con qué tratamiento iba a seguir el personaje de ficción en la serie, si iba a orientarse, si iba a elegir un tratamiento con terapias alternativas como dietas macrobióticas y acupuntura, o iba a tomar un tratamiento con antirretrovirales. El punto era súper importante de discusión porque ese personaje estaba en el foco de atención de toda la comunidad seropositiva en ese momento, pero además porque era el momento donde se estaba poniendo a prueba uno de los cócteles de antirretrovirales, y era necesaria la participación de muchas personas para hacer los ensayos clínicos vinculados con ese tratamiento. Sobre todo el consultor científico era muy consciente de las repercusiones, las ramificaciones que esto podía tener, que la ficción audiovisual podía tener en la vida real y en el desarrollo de la investigación científica, y bueno, se terminó optando porque tomó los antirretrovirales en la ficción, exactamente. Voy a decir una cosa. ¿Alguien nos dice el tiempo? Porque yo soy... Sí, yo te voy a avisar. Te quedan 8 minutos. ¿Me quedan 8 minutos? Sí. Uy, voy a ir re rápido. Esa anécdota está en este libro.
que es sobre la participación de los científicos en las producciones de Hollywood y en general sobre la relación entre ciencias, científicos y cine, audiovisual y demás. Un libro que trata de pensar sobre el entretenimiento mediático como vehículo de comunicación de las ciencias y que se hace mucho eco de las investigaciones sociales que dan a conocer que las personas construimos sentido sobre las ciencias en el contexto de la vida cotidiana, en base a conocimientos previos y a estructuras de creencias, ¿no? Es un libro que piensa sobre los aportes del mundo audiovisual a la construcción de imaginarios tecnocientíficos. Y no solo reflexiona y hace historia sobre este tema, sino que además también intenta describir cómo es ese proceso. Un proceso que no consiste solo en pasar información desde el mundo de las ciencias hacia el mundo del audiovisual, sino que tiene pasos con características particulares, algo más o menos como lo que se menciona acá, ¿no? Como que el proceso de colaboración científica en las producciones audiovisuales no es una simple transferencia de conocimiento, sino la síntesis de información desde la comunidad y la cultura de las ciencias, la traducción de esa información en la cultura del entretenimiento y la transformación de esa información en un producto cultural. Seguramente es mucho más complejo, pero aquí parte de lo que cuenta este libro y nos invita a pensar sobre este vínculo entre el mundo audiovisual de ficción, las ciencias y todo lo que nos pasa con las ciencias como sociedad. Esa descripción de ese proceso tiene mucha resonancia también en lo que consiste la comunicación de las ciencias en general. Y me lleva a una definición a la que siempre suelo recurrir porque me parece muy útil y muy clara, que es esta que menciono acá y que tiene que ver con pensar la comunicación de las ciencias como crear algo nuevo a partir de información científica original de forma contextualizada y rigurosa, como una semilla de la cual podemos hacer surgir muchos brotes a partir de diversidad de lenguajes, de formatos, de medios y de las mezclas entre ellos. Esa diversidad de expresiones de la comunicación de las ciencias tiene que ver también con que la comunicación de las ciencias tiene muchos objetivos, que pueden tener que ver con subvertir el status quo, como tarea democrática, como labor cultural, como mercancía, como mero gusto y todo lo que mencionamos acá. De eso aprendimos mucho, por lo menos los últimos 20 años en el mundo de la comunicación de las ciencias, al punto que hoy estamos en un panorama multicolor al estilo del que mostramos acá, donde hay un montón de lenguajes, de formatos, hay un montón de propuestas que son variadas en cuanto al protagonismo de los públicos y realmente estamos en un momento de la comunicación de la ciencia muy primaveral, por decirlo de alguna manera, donde, sin embargo, todavía hay mucho color para seguir agregando ahí, especialmente desde el mundo audiovisual, desde la ficción audiovisual, y algo que también siempre menciono es que más allá del color que podemos seguir agregando, de las voces, de las propuestas con las que podemos seguir enriqueciendo el campo de la comunicación de la ciencia, todavía tenemos mucho para aprender en cuanto a la articulación que podemos hacer entre todos los actores que participamos en el campo, ¿no? Las escuelas con el periodismo, la universidad con los activistas, los museos con las escuelas y así. Ahí hay en la articulación el audiovisual con el mundo audiovisual, con las universidades y con los investigadores de las universidades. Crecimos mucho, nos llenamos de colores, pero todavía hay un montón de cosas para seguir haciendo, en mi opinión, especialmente en la articulación entre las partes. Y no solo en la articulación entre las partes dentro del campo, sino también articulando la formación en estos temas, en comunicación de la ciencia, en la creación de contenidos audiovisuales con ficción o no ficción, con contenido científico, en la formación en general, en la investigación y en el fomento
a estas cuestiones, ¿no? Entonces, creo que el mundo de la comunicación de las ciencias hoy tiene mucho para aprender en la cooperación, en la construcción colectiva, y también para articular el quehacer con la formación, la investigación y el fomento, algo que va ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando recién un montón de instrumentos de fomento nuevos que nuestro Ministerio de Ciencia está en estos días poniendo en marcha para promover la producción audiovisual y demás cuestiones. En ese sentido, desde la universidad, estamos empezando a aportar algunos granitos de arena. Por ejemplo, como Pablo mencionaba hace un ratito, yo coordino la especialización en comunicación, gestión y producción cultural de la ciencia y la tecnología, donde este año nos jugamos, como con la primera corte, a crear una clínica de ficción audiovisual con contenidos científicos. Y la verdad es que ha sido un experimento maravilloso, sobre todo teniendo en cuenta que es el primero. Está a cargo de Sebas Barbosa, alguien que todos conocemos, y han surgido algunas experiencias de ficción audiovisual interesantes. Acá solo algunas imágenes. En una es un caso de una pareja que debate acerca de la investigación sobre cannabis medicinal, en otro es un audiovisual que describe el fanatismo tal como lo describen las ciencias sociales, a partir de la investigación en ciencias sociales, y lo de abajo es una producción que hizo una investigadora muy conocida, Sole Gori, que tiene que ver con entender el amor desde las neurociencias, y usó la ficción para hablar de eso. Entonces, es interesante empezar a contagiarnos en este sentido de cómo no solo crear contenido, sino también en los espacios de formación generar condiciones para que el audiovisual, la ciencia y la ficción se vayan relacionando de una manera cada vez más interesante, más intensa. Este es otro granito de arena que tiene que ver con lo que contaba al principio, un artículo sobre Área 23 que escribí para el libro que compiló Ale, Paisaje Ficcional de la Televisión Pública. Estoy haciendo malabares para leer eso desde acá. Y que fue muy interesante porque también ponernos a pensar, ponernos a investigar, leer lo que se ha producido en el tema, nos ayuda a construir juntos, no solo el hacer. Este fue un artículo en el que aprendí mucho y en el que justamente para el cual entrevisté a Marian. Euge también fue asesora en el artículo, pero que pone sobre la mesa el valor del lenguaje audiovisual y de la ficción para alimentar y enriquecer los vínculos entre ciencia y sociedad, las potencialidades de las mezclas entre géneros y lenguajes para llegar a públicos excluidos o difíciles de convocar, los desafíos de encontrar un equilibrio entre la rigurosidad de las ciencias y el lenguaje audiovisual en televisión, para sacudir prejuicios de género generados en torno al mundo de las ciencias, y también como un exponente de un momento en el que los contenidos educativos y científicos tuvieron una gran importancia para la política pública, como también está ocurriendo ahora. Hubo una pausa en el medio, pero esperemos que no vuelva a haber más. Entonces, hacer referencia en relación a esto al mega citado Carl Sagan en una de sus tantas frases o párrafos célebres, en el que dice que construimos una sociedad basada en la ciencia y la tecnología, donde todavía para un montón de gente son temas que están lejos, ¿no? Ahí el audiovisual, el contenido audiovisual tiene mucho para aportar a ese gráfico multicolor que mencionábamos antes, para justamente convocar y alcanzar nuevas audiencias, y entre otras cosas por algo de lo que se menciona acá y que aprendí a partir de ese artículo de investigación, ¿no?, que mencionaba antes. El lenguaje audiovisual propone y reinventa mundos, amplía nuestro conocimiento sobre formas de vidas y tiempos históricos, no solo fascina o embellece, también perturba, genera extrañeza, malestar, nos acerca al lugar del otro, a otras realidades y contextos. Se trata de experiencias físicas que provocan sensaciones y movilizan emociones, algo que
todavía tenemos mucho por recorrer desde el mundo de la comunicación de las ciencias y que en ese maridaje podemos conquistar nuevos lugares. La ficción es el lugar desde el cual sumar más públicos. La ficción permite una llegada muy rápida porque humaniza y acerca con temáticas de todos los días algo que para la gente puede ser muy complejo, como un laboratorio de investigación científica. Y acá citando a Marian, en lo audiovisual todavía hay mucho camino por recorrer, aunque en Argentina se hizo y se logró mucho desde la comunicación de la ciencia, por ejemplo, para aumentar el interés público sobre estos temas y que la sociedad empiece a hacerse preguntas relacionadas. En síntesis, el mundo del audiovisual puede seguir agregando color al ecosistema diverso que hemos logrado en la comunicación de las ciencias, pero el quehacer del audiovisual sobre estos temas también tiene mucho para descubrir en la articulación con la formación, con los espacios de formación, con los espacios de investigación y con los espacios de fomento. Algo que suena quizás a consigna, pero que en la práctica es importante para trascender proyectos personales y realmente ir hacia proyectos colectivos que tengan que ver con el bien común, ¿no? Que en definitiva es lo que está en juego y por lo cual nos dedicamos a estos temas. Así que un poco más sobre esto de la invitación y creo que una motivación para todos de articular las aulas con el periodismo, los laboratorios con las comunidades territoriales, los museos con científicos, artistas, activistas y bueno, insistimos, también el mundo del audiovisual con todo el conocimiento que se produce en la universidad, teniendo en cuenta y tratando de articular el quehacer, la formación, la investigación y el fomento. Más allá de este panorama general, ahora las chicas van a contar mucho más acerca de experiencias en la práctica trabajando en la producción de contenidos en esta línea. A ver si te ayudo, Mariana. ¿Tenés presentación acá? Hay un video de Euge López subiendo a un escenario y pegándose un palo increíble que lo tendrías que haber traído. Por suerte está bien, pero yo no haría más chistes. Bueno, ahí le dejamos la palabra. Mariana. Hola a todos y todas. Estoy hiper recontra feliz de haber venido acá porque a mí me gusta mucho contar la experiencia que tuvimos hace unos años en Tech TV, así que muchas gracias Maru y Ale por invitarme. Y bueno, además de todo lo que contó Pablo, que es verdad, estuve 7 años a cargo del canal Tech TV, que es el canal de televisión del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con 2 gestiones diferentes, y digo 2 gestiones diferentes porque solamente voy a pasar rápido por acá, pero para contarles que tiene mucho que ver dentro de la gestión pública, la gestión que toca, ¿no? Se pueden hacer más cosas, menos cosas, hay más tensiones, menos tensiones, etcétera. Sigo viaje y les cuento que mi background está más vinculado a lo que es la producción de contenidos infantiles. Efectivamente, soy una señora grande. Empecé con un canal que se llamaba Cablín hace 14 millones de años, o sea que ninguno de ustedes creo que lo conozca. Y después, nada, tuve mi trabajo internacional y tuve la suerte de empezar a trabajar desde los inicios en Canal Encuentro, cuando se armó, se construyó de la nada. Siempre cuento que éramos 5 personas y yo no entendía cómo eso iba a ser un canal de televisión, sin embargo, no sé, tenía fe. La verdad, decir la palabra fe en este contexto es muy raro, pero yo la tenía porque no seguí, digamos.
Y rápidamente les cuento que terminé haciendo Paca Paca con Cielo Salviolo, quien es directora hoy también del canal. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque a mí me gusta mucho jugar y porque me parece que el juego y lo lúdico que acompaña a las infancias desde siempre es algo que yo me llevé a Tec TV para atravesar un poco estos contenidos científicos que me tocó como desafío hacer. Cuando a mí me llamaron para hacer el canal, la verdad que la ciencia no era algo que me convocara y me daba bastante miedo, pero por otro lado pensaba, bueno, vamos a ver qué hacemos. Y cuando llegué había un equipo, no les miento, de 50 personas que escribían cosas, y 3 personas que salían de televisión. Con lo cual fue como un trabajo al principio, los primeros 2-3 meses bastante complejo de ordenar y al mismo tiempo tener que sacar el canal al aire, pero bueno, yo venía un poco fogueada porque sabía cómo sacar al aire un canal porque ya había hecho 2 canales públicos, entonces en eso me sentía más cómoda, digamos. Y hoy voy a complementar un poquito lo que viene contando Maru, porque me pareció súper interesante. Yo tengo como cosas, a partir de lo que dice ella, tengo más cosas para aportarles. Hoy estamos, entre otras cosas, digamos, lo que yo les voy a hablar hoy es de formatos, redes, plataformas, televisión y cine. Les hablo de formatos para empezar porque es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos un contenido. Y contenido y formato siempre van de la mano. No podemos pensar un contenido sin un formato y viceversa. Y cuando pensamos en esto, acá hice como una pequeña lista, tal vez me estoy comiendo algo, pero porque me acordaba de todo lo que fuimos haciendo en Tec TV. No les voy a contar todo lo que hicimos porque fue un montón, a pesar de que no fue fácil, porque siempre en el Estado las tensiones son grandes en relación al presupuesto, en relación a los tiempos, a las casas productoras. Todo eso es un desafío que a mí personalmente siempre me gustó mucho, pero hace que el tiempo sea más del que uno quisiera que fuera. Entonces, a veces uno se propone, decir, bueno, voy a producir 200 horas por año y termina produciendo 50. Pero bueno, cosas que suceden en los espacios públicos. En ese momento nosotros solamente enumeré acá las ficciones de Tec TV, creo que se me escaparon algunas, me olvidé de algunas, y empecé por Área 23 porque justamente como contó Maru fue la primera, y yo justo hoy hablé con Lino, que en ese momento era el ministro de Ciencia, y le pregunté, porque originalmente la idea fue suya, y le pregunté por qué quisiste hacer esto. Y él me dijo que él veía otra serie que seguramente no van a conocer, porque es vieja, que era la de los camioneros, que no me acuerdo el nombre ahora, pero que a partir de esa serie hubieron muchos más camioneros y él iba como estudiando a partir de qué series había un impacto social que provocaba un crecimiento. Entonces dijo, tenemos que hacer lo mismo con la ciencia. Y así, de alguna manera, surge la idea de Área 23, tratando de simular o basándose en una serie que se llamaba CSI, en donde bueno, había un arco dramático durante todos los capítulos y se trataba un tema por capítulo. En Área 23 sucedía lo mismo. La trama, el plot del asunto, la premisa era una científica protagonizada por Carolina Pellegrity que llegaba de afuera y ocupa un lugar que en realidad estaba destinado a otro científico, que era Luis Capozzo, que es un alto personaje de científico, que es actor también y también es músico. Y de eso se trataba como la gran trama. Pero en el medio, cada capítulo tocaba un tema científico de laboratorio. Yo no estuve en esa parte, porque en ese momento yo estaba en Paca Paca, pero sí quería contarles cómo surgió la idea y esta necesidad, deseo y trabajo en el que todos nos metimos, con el objetivo básicamente de que la ciencia llegue a todos y todas y todes, ¿no? Como que es un poco, por eso decía, voy a complementar un poco lo que viene contando Maru. Después, bueno, sí en mi gestión se hicieron algunas ficciones más, como Amor Binario, La Noche del Buen Marido y Ciencia a la Carta, que va a hablar Euge, la protagonista, no voy a hablar yo. Pero Ciencia a la Carta fue un hit, que solamente voy a decir por qué creo que fue un hit. Me parece que hubo una gran combinación. Ahora termino de contarles las otras ficciones y les digo por qué me parece que Ciencia a la Carta es un hit. Estas otras ficciones también sucedieron en Tec TV.
Hay un espacio entre nosotros con Andrés Riesnik, era en realidad una docuficción porque la parte de Andrés era documental con una entrevista a un especialista del tema de ese capítulo. Pepper, todo por un like, fue la ficción menos científica que hicimos porque era sobre ciencia de datos de alguna manera, era un influencer que perdía muchos seguidores y queríamos meternos en el tema de la ciencia de datos, pero era una coproducción con Flow y ahí también se juegan otras cosas como por ejemplo una plataforma que su eje es el entretenimiento, no es la ciencia. Entonces ahí también todo el tiempo hay como que negociar, ¿no? Y Postmortem, que fue la última ficción de mi gestión, que también fue una apuesta, nosotros teníamos un dinero muy pequeño para hacer una ficción, nunca en el Estado uno tiene mucho dinero, generalmente no le alcanza nunca para nada, pero se hacen malabares. Fue una licitación que la ganó la productora de Nacho Viale, que se llama Storylab, y ellos pusieron, imagínense, era una cosa así como si nosotros lo que habían ganado eran 5 millones de pesos, ellos pusieron 30. Pero bueno, es una productora que está bancada básicamente por la señora Mirta Legrand. Entonces cuento esto para no olvidarnos todos los factores que uno va teniendo en el camino para poder hacer las cosas o no. Entonces no es que uno, qué sé yo, hacemos postmortem y es fácil, no. Y Postmortem fue sobre ciencia forense, en donde científicos forenses eran entrevistados de verdad, dentro de una trama en donde de suspenso y terror medio, donde bueno, la protagonista que era Julieta, no me acuerdo el apellido, habían actores muy reconocidos y ellos lo que tenían que hacer era investigar casos de asesinato. Entonces, para terminar de cerrar la investigación eran periodistas ellos. Hablaban con científicos forenses que efectivamente les daban una información que era cierta, verídica, ¿no? Para mí Ciencia a la Carta es un hit y tiene que seguir eternamente, porque tiene una combinación, primero hermosa, de dos personas que son Euge y Juan Braceli, en donde encontraron entre ellos un maridaje muy interesante si uno los ve cuando están grabando, ¿no? Que fluye, ¿no? Y como si se van complementando. Y el contenido científico, que básicamente es Euge quien lo va divulgando, pasa realmente de una forma muy orgánica. No hay algo que en el momento uno tenga que parar y decir, la carne tiene esto, y después sigo, ¿no? Y eso me parece que hace que sea la base de esta serie. Y después, bueno, nosotros a lo largo de las temporadas le hicimos crecer un poquito, traíamos invitados más conocidos, actores, personajes, y ellos también interactuaban. Y esto, bueno, de los científicos y científicas siendo actores, me parece que es como un lindo juego, volviendo un poco a lo que les contaba antes, que a mí me gusta mucho jugar. Y los invito también a que piensen en esta idea del juego con la ciencia, porque la hace mucho más, mucho más posible, justamente cuando sentimos que está lejos, ¿no? Voy rápido, después cualquier cosa me preguntan, porque siento que tengo que terminar. Voy a tirar unos tips que a mí me sirvieron, que por ahí a ustedes les sirve cuando tengan que armar o desarrollar un proyecto, hay mucho más, pero bueno, estas son como algunas cosas medio básicas que tienen que ver con el tema, cuál va a ser la elección del tema primero, para quiénes ustedes van a contar la historia que están contando, que quieren contar, cómo van a poner en relevancia esa historia, y acá hago como una pausa porque, otra vez, ¿no? Como insistirles en esta idea de la ciencia dentro de la vida cotidiana de todos y todas, o sea, nosotros convivimos con la ciencia desde que nos levantamos y encontrar y descubrir esos momentos de ciencia en nuestra vida, ¿no? Inclusión, diversidad, federalismo dentro de un espacio público, obviamente no solamente inclusión, diversidad, sino que hay que ocuparse de todo el país, incluir a todo el país y descubrir cómo es, en este caso, la ciencia en el resto del país, cómo son los científicos y científicas en el resto del país, qué recursos tienen, qué recursos no tienen. Seguramente hay intercambios y experiencias diferentes que son muy enriquecedoras. Y en relación a la diversidad, cuando pensamos en ficción siempre digo, bueno, no metamos, no sé, una persona con discapacidad a la fuerza. Pensemos si esta persona con discapacidad, por ejemplo, ¿no? le enriquece la historia. ¿Cómo hacemos para que esto enriquezca la historia, ¿no? Porque si no, no nos va a servir la obligación de hacerlo y ver cómo hacemos, ¿no? Y bueno, y por último, atractivo. Y cuando hablo de atractivo, hablo de todo esto. Tiene que ser atractiva narrativamente.
historias de amor siempre garpan, digámoslo. Trabajar con actores y actrices conocidos, ver cómo combinan con científicos y científicas. Bueno, una de las cosas que nosotros trabajamos, y voy a nombrar acá un compañero de ruta que tuve en el canal, que se llama Hernán Lentini, que es guionista, trabajamos mucho incorporando el humor, porque nos parecía una herramienta también que invitaba a acercarse a la ciencia de una manera un poco más feliz, fácil. Y por último, pero una de las cosas más importantes, es siempre estar acompañados por científicos y científicas que justamente nos puedan acompañar en esto que decía Maru antes, ¿no? ¿Cómo hacemos ese recorte de contenido? Porque nosotros no sabemos. Entonces, por supuesto que siempre va a haber una tensión. Yo te voy a decir, no, esto no entra, no, pero sí, tiene que estar. Bueno, negociemos. En vez de ponerlo acá, lo ponemos en redes. No sé, hay muchas formas de contar las cosas que necesitamos contar y, bueno, hay que encontrar como las mejores opciones, ¿no? Dividí en dos la columna porque, como les decía antes, formato sin contenido y contenido sin formato no hay, no existe. Y algunas cosas para pensar y tener en cuenta cuando pensamos los proyectos que tenemos. ¿Cuál sería, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el mejor formato para cada contenido? La gran mayoría de los temas podemos contarlo con ficción, la gran mayoría, algunos no. Por ejemplo, nosotros hicimos un documental sobre COVID y sobre todos los científicos y las científicas que estuvieron trabajando sin dormir, cuando de repente no sabíamos qué estaba pasando. Y bueno, eso fue un documental que se estrenó, que fue muy difícil de producir, pero la premisa era acercarse a los protagonistas de esta historia, que aparte no eran conocidos, porque ninguno de nosotros los conocía. Sin embargo, había que conocerlos y había que acercarse también y, ¿cómo decirles? Agarrarlo. ¿Qué sentían ellos y ellas también, ¿no? Entonces, bueno, como un abordaje también muy emotivo de qué estaba pasando desde su mirada, más allá del desarrollo de la vacuna no vacuna, qué hacían con este virus que había aparecido y nadie conocía. Fue un documental que quedó muy lindo, fue muy difícil por sí, pues se produjo en pandemia, entonces fue difícil. Y ganó un premio o dos, no sé, pero la cuestión que lo que quiero decir es, esto no se puede contar con ficción, esto lo hay que contar de forma documental, pero si nosotros lo emotivo lo ponemos en un lugar de relevancia y no porque quiera hacer una telenovela, no por eso, sino porque realmente es relevante para ellos y para ellas, qué les pasa cuando están en esta situación de sin dormir, tratando de ver qué estaba pasando, investigando, etc. Bueno, me va a quedar un documental que está buenísimo, o sea, que me va a llegar a mí, que les va a llegar a ustedes, que es un poco la idea, ¿no? Y no vamos a estar frente a un documental de cabeza parlante diciendo bla, 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 insert, bla, 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 bla. O sea, en este caso era importante conocerlos a ellos y a ellas, saber su historia y rescatar en las entrevistas todo eso, y algunos se ponían a llorar realmente, pero porque se ponían a llorar porque estaban muy, muy, muy conmovidos, ¿no? Bueno, y a veces también, como les decía antes, queremos hacer ficción. En general no tenemos plata para hacer ficción, así que muchas veces ya la ficción se está haciendo de a muchos coproductores, no hay un solo coproductor. Y a veces el contenido nos pide otro formato, como fue en el caso de Entec TV de stand-up científico, que bueno, que en realidad había surgido por una convocatoria que había hecho el Ministerio para científicos, no me acuerdo exactamente, pero era algo que ya existía, que eran científicos haciendo stand-up, nosotros los rescatamos, los llevamos a un teatro, los grabamos, y bueno, con eso hicimos una serie que se llamaba Científico Stand-up, ¿no? Que también mostrar a científicos y científicas hablando de ciencia de otra manera, con humor, exponiéndose ellos en un escenario y en una pantalla. Bueno, nada, para mí todo muy divertido, pero quería como contarles esto porque me parece que son como experiencias que por ahí sirven medio inspiradoras para que piensen que en realidad hay un montón de formas de abordaje y un poco complementando lo que decía Maru, bueno, ¿cómo enriquecemos este mapa, no? Lo último, les digo, algunas estrategias narrativas, sigo con esto, vale para cualquier formato, la verosimilitud, la estructura dramática, el nombre del programa, que parece una tontería, pero no lo es muy difícil encontrar nombre del programa, incorporar la emoción, que es un poco lo que les decía antes, y que siempre haya un espacio para lo no predecible. Aunque hagamos un documental descriptivo, que haya un espacio para lo no predecible, para la sorpresa, y que
quien está mirando diga, ¡ay! ¿No? Esto. Y el humor, que es algo que nosotros trabajamos insistentemente dentro de los contenidos cuando se puede, ¿no? No voy a hacer un documental de abuelas con humor, obviamente. Acá tengo unos ejemplos, pero no sé si pinchar. Quedan 2 minutos. 2 minutos. Bueno, no sé qué mostrarles. Si es en la carta, la mostraré, Euge. Les muestro esto que es... sí, esto es muy gracioso. Sí. No sé si puse el más gracioso, porque hay un tema de género ahí que me daba dudas, pero... No sé qué hacer acá. Ah, acá. Sí. Ah, qué bien. Ah, ok. Espectacular. Sí, creo que sí. Dientes de sable, sí. Bueno, esto que van a ver ahora es una pieza, es una pieza de 6 de una campaña que hicimos de marca. Teníamos que, cuando hacemos, digamos, es como vendíamos la marca, ¿no? Como vendíamos Tech TV, que este es uno de los spots, y hay 6 más. Esta campaña ganó un Promax Latinoamérica, que es un premio internacional súper importante. O sea, en la gestión que yo estaba como muy interesada en que estas cosas sucedieran para darle visibilidad al canal. Bueno, creo que no tengo tiempo de mostrar más, pero cualquier cosa a hacer. Muestro la apertura de esta, de Andrés. Pues no puedo. Ah. ¿Lo puedo parar? Sí. Esto fue un llamado que hicimos en coproducción con el Inca. El Inca puso una parte de dinero y nosotros otra. Acá no. De ahí, ¿no? Está bajo el volumen, me parece. ¿Está bien? Sí, se vos. Sí. ¿Te despertaron? No, no. No, igual No lo anda. voy a atrás. Por ahí no anda el cable. No. Voy a sacar el mic. Y lo tengo cerca de acá. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es en lo primero que pensamos cuando hablamos de espacio?
el espacio exterior, el cielo nocturno y las estrellas, el espacio que nunca alcanza en el celular, el espacio que necesito para pasar entre las dos personas que entorpecen mi trayectoria hacia la puerta de salida en el colectivo. El espacio es todo eso y muchísimas cosas más. Nuestros protagonistas ya están en movimiento y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Esto es, hay un espacio entre nosotros. Bueno, tengo un tiempo normal. Ya no. Okay. Ya se acabó. Bueno, listo, gracias, muchas gracias. Y nada, mi recomendación es que jueguen y que... ¿qué más? Que jueguen. Bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer venir a la Universidad de Quilmes. Tienen una universidad hermosa, así que estoy súper, súper contenta de estar acá y además compartiendo esta mesa con Pablito, Maru y Marian. Realmente ver amigos siempre está bueno. Y hablar de ciencia y de cómo comunicarla es algo que me apasiona, así que estoy súper, súper contenta de que me hayan invitado. Me gustó que nos... No sé si lo planeamos, creo que sí que lo planeamos porque Maru lo debe haber planeado, pero fue como, vamos a ir como de lo general a lo particular. Así que yo les voy a contar un poco de cómo estas tensiones que hablaron. Yo puedo contar cómo las vivo en primera persona ahí peleándonos para, no, que el experimento no hay tiempo, no, hay que grabar todas las tensiones esas que me han pasado en Ciencia a la Carta. Y bueno. Después voy a hablar rápido, pero después nos podemos quedar charlando un ratito. ¿Es esto? ¿Hago acá? Sí. Yo hice mal la tarea porque se me ocurrió usar Canva, que no lo sé usar. Y dije, ay, voy a usar Canva y como que después hay que descargarla y hay videos y no creo que se vean bien, así que ya me estoy pidiendo disculpas. Y algo más, bueno, primero me voy a presentar algo que no sé si ya les conté, pero Pablito ya me presentó, pero les quería contar, además de que participé, soy bióloga, hice una maestría en neurociencia y educación, participé en Ciencia a la Carta, 1, 2, 3 y 4, no lo podemos creer. También les quería contar al final de algo que hicimos en el Centro Cultural de la Ciencia y en el Polo Científico Tecnológico, que son las salas de escape científicas, que es algo que a mí me divirtió mucho participar y creí incluirlo, me pareció una buena idea, porque me pareció un buen link. Tiene ficción, tiene comunicación de la ciencia, hay una narrativa, hay una historia que sucede, y me pareció lindo contarles alguna cosita, sobre todo para que sepan, y al que le interese después me puede charlar, porque me pareció un buen link con los videojuegos, porque mi sueño es hacer un videojuego científico. Así que nada, yo les cuento, si hay ahí sponsors o otros interesados, nos ponemos de acuerdo y los hacemos. Bueno, para arrancar, ya hablaron un montón de estas series y películas y cómo el imaginario colectivo de la ciencia está incluido en la ficción. Ya hablaron Marian y Maru un montón. A mí una serie que me gustaba mucho cuando era chica, y tampoco sé cuántos de ustedes se van a acordar, eran los Archivos X de X-Files. A ver, levante la mano. ¿Quién se acuerda de los Archivos X? ¡Vamos! Bueno, un par. Bien, claro que sí. Bueno, era una serie que está en Los Simpsons, que no quiero preguntar cuántos ven Los Simpsons, porque ahí también entra en otro problema con las nuevas generaciones. Pero eran dos agentes del FBI, Mulder y Scully, no sé, que tenían que resolver casos paranormales. Y era loco porque realmente había mucha ciencia, o sea, si bien había aliens y cosas locas, ella, la protagonista, que era una médica patóloga, era un personaje femenino fuerte y era escéptica, ¿no? Ella quería resolver con ciencia los problemas que aparentemente tenían esta cosa paranormal. Y estaba lejos, o sea, era una protagonista mujer, era científica y no era como una nerd, era atractiva, linda, no sé, no era un bicho de laboratorio raro, y no era tampoco la damisela en apuros, y tampoco tenía ningún interés romántico en su pareja, que es lo que suele suceder, o solía suceder al menos en muchas de las series y películas, como incluyamos una mujer que se enamora del protagonista y que no hace más nada, y que no habla, vieron que hay un índice que mide cuántas, como la presencia de las mujeres en las películas, que es con cuántos diálogos entre dos personajes femeninos charlan
entre ellas sin estar charlando de un tipo, ¿no? O sea, y eso se puede cuantificar, porque vos podés medir cuánto tiempo pasan dos personajes femeninos charlando de algo importante relativo a la trama y que no sea algo como secundario. No me acuerdo el nombre, pero es un índice muy, muy gracioso y que uno puede ver cómo ha cambiado eso a lo largo del tiempo, pero en los 90 todavía no había cambiado mucho, y así que el efecto Scully es algo muy estudiado porque aparentemente muchas mujeres científicas reportan haberse dedicado a la ciencia gracias a este personaje, que no sé si esto va a andar, no importa, pero bueno, era un videíto para que sepan, ella es la actriz muchos años después, pero es una entrevista que le hacen a ella porque le escribían a ella las personas interesadas en dedicarse a la ciencia, y a mí me parece algo fascinante. Realmente el poder de la ficción puede hacer que muchas mujeres se interesaran en la ciencia gracias a esta serie que tuvo mucho éxito en los 90. Y esto está bastante estudiado. Hicieron, por ejemplo, como una nube de palabras acá de cómo, qué palabras la asociaban a la protagonista, y ella era inteligente, era fuerte, era pelirroja, eso bueno, tenía seguridad en sí misma, tenía pensamientos lógicos, resolvía los problemas, era independiente, ¿no? Como todas cosas, era brava, era buena, en fin. Eso lo cuento porque realmente está estudiado el efecto y porque de verdad que lo que se puede hacer con la ficción me parece que es increíble y que obviamente se retroalimenta si nos ponemos a pensar en cómo han cambiado las imágenes en particular de las mujeres científicas. También ha mejorado mucho, qué sé yo, Interstellar. ¿La vieron Interstellar? La que maneja la nave es una mujer. ¿Vieron? Esas cosas obviamente también hablan de cambios, pero bueno, que suceden más allá de la ficción, pero que obviamente retroalimentan y que empiezan a instalar ideas. Así que a mí nada. Y a mí obviamente me han marcado muchas películas, no sé, desde Parque Jurásico también, por suerte había una paleontóloga, pero igual todavía le faltaba, ¿no? Como que cuando entran al laboratorio de los dinosaurios, todavía ahí había todos los genetistas, creo que había pocas mujeres. Yo creo que en las nuevas ediciones eso está cambiando. Y bueno, Ciencia a la Carta es una ficción, pero en realidad es un reality ficción, porque yo hago de yo misma y Juan, que es el cocinero, hace de sí mismo. Pero en realidad actuamos porque, nada, hay un arco narrativo y eso hay que actuar. Si bien es como una exageración de nuestros personajes y suceden cosas que están guionadas, o sea que hay un componente de ficción bastante fuerte. No es que es un reality y suceden cosas y jugamos, sino que realmente hay una pauta de que lo que tiene que pasar es algo que se pensó mucho antes y que, bueno, a veces incluso hacemos cosas con las que quizás no somos tan así. O sea, hay una personificación, pero es una exageración del personaje de alguna manera. Acá había traído un video para que lo vean, pero que también, como hice mal la tarea, no porque... Lo convertiste a PDF. Claro, lo descargamos y entonces era un link. Si quieren después. Es la promo, está en YouTube, tiene una musiquita, qué sé yo, pero es también... Bueno, si quieren pongo el de Marian, para que por lo menos los que... A ver, ¿cuántos conocen Ciencia a la Carta? Porque... bueno, más manos de la que creía, pero no tantas, así que vamos a verlo. Y además, ¿cuál es el de la...? Pues yo quería ver el de la temporada 1 para ver, porque esto se grabó en el 2000... Ciencia a la Carta, mira el primer video. El primero. El primero al lado del conito. Ahí. Ciencia a la Carta 1 tiene... Al video. Okay. Ciencia a la Carta 1, la primera edición, esto fue una idea de cuando Tech recién comenzaba y se hicieron con el contenido del libro de Diego Golombek, El cocinero científico, y la verdad es que estaba sobre todo enfocado como en la química y en la física de los alimentos, y se grabó en el 2012. O sea, hace 10 años. Y por eso yo lo quería ver, para ver cómo envejeció. Pero bueno, vamos con Ciencia a la Carta 2. No lo estoy. Hola, Juan. Juan, abrime. Euge,
es un montón. Cerrame la puerta. Che, es un capítulo entero. Sí, no, bueno, pero ponerle un pedacito. ¿No? Paren, porque de golpe vi 25 minutos y dije, no vamos a ver todos. Podés ponerle al principio. No hay un reel. Pensé que tenía la apertura. ¿No? Ok, bueno, no importa, ya es demasiado. No, la veo, Pero bueno, básicamente el chiste es que yo hacía de mí, que era una científica, que tenía un amigo, que es Juan el cocinero, yo no sabía nada de cocina, que es obviamente una ficción, porque yo sé cocinar, tipo, algo de cocina, pero en el programa soy muy, muy, muy inútil, entonces tengo que pedirle ayuda a mi amigo cocinero, y a cambio de sus clases de cocina, yo le voy a dar a Juan toda la data científica que él necesita. Esa es como la consigna. Dos amigos que se juntan a cocinar, yo aprendo de cocina y Juan aprende de la ciencia, y yo soy como tipo, no, sabías que las moléculas y cosas así, pero algo interesante que a mí me gustó mucho desde la presentación 1, desde la temporada 1, que es que el conocimiento, o sea, ¿quién era como el que tenía el conocimiento para compartir? En algún punto, Juan es un gran cocinero, y gran parte del programa es que se vea y se luzca la cocina, y que hagamos un plato y que vos aprendas a cocinar. O sea, que Juan realmente tiene muchos tips de cocina, sabe mucho de cocina, y eso se luce y eso está en el programa. Esa fue una de las premisas. Y los programas de cocina en general son un éxito porque la gente, no sé, nos encanta comer, entonces nos atrae mucho. Por otro lado, yo tenía la data de ciencia, y Juan y la compartíamos, pero en un ida y vuelta, porque los cocineros saben mucho de ciencia, no es que no tienen idea. Entonces había un ida y vuelta, y algo que siempre me pareció lindo, que no fue idea mía, no sé de quién habrá sido, de la temporada 1, pero estoy muy de acuerdo, es que nosotros íbamos siempre nos olvidábamos un ingrediente, tipo, vamos a hacer un asado al vino tinto, no tenemos vino, bueno, vamos a comprar. Entonces eso pasaba en todos los capítulos, y cuando íbamos a comprar vino, hablábamos con el vendedor de vino, que tenía mucha data para compartir. Entonces, eso estaba bueno porque íbamos a una casa de pastas, charlábamos con el de la casa de pastas, y ahí era como que las tres patas del programa, o sea, las tres patas de la interacción, tenían data interesante para compartir, y como decía Marian, para mí siempre estaba bastante orgánico. Eran charlas reales, genuinas, que suceden de verdad, pero que obviamente estaban guionadas para que todo no sea como raro, como cuando uno dice una cosa como eso, que no sea, claro, que no sea muy colgado de, ¿sabías que? No, todo iba como, aprendemos a cocinar, son charlas de verdad entre dos amigos que están cocinando, y charlas totalmente auténticas que podrían haber sucedido en los lugares a donde íbamos a comprar, a la pescadería, a la casa de pastas, a la verdulería, así, acá estamos esa que se ve ahí es la carnicería. Así que eso fue una premisa que a mí me gustó mucho, y está desde Ciencia a la Carta 1. Este es el reel de Ciencia a la Carta 4. Así que les quería contar un poquitito de qué modificaciones fuimos haciendo en las 4 temporadas. En la 2 apareció esto del famose, que le era muy divertido realmente, y que era otra persona más que también interactuaba con nosotros, donde ahí lo que hacíamos era cocinar para algún invitado o invitada, y tenía también una apuesta estética muy fuerte, o sea, mucho más fuerte que la primera. En un momento hacíamos como un pase mágico, y había el lado B, donde la cocina se transformaba en un laboratorio, ahí había tipo luces, o sea, la apuesta estética de la 2, yo estaba maravillada, la directora de arte era una genia, todo era increíble, y ahí también había otro recurso nuevo, que era el recurso de usar como de las redes, tipo de que nos mandábamos videitos en Instagram, y había una cosa como ágil de un recurso que creo que después igual abusamos, pero en la 2 estaba bueno. En la 3, algo que a mí me gustó mucho es que eran solo 5 capítulos, entonces dijimos, bueno, 5, como nuestro sueño, y todavía sigue siendo, es hacer un Ciencia a la Carta más federal, un viaje, recopilar los conocimientos de las gastronomías locales y los conocimientos también de las comunidades más locales. Ese es nuestro sueño, pero como dice Marian, siempre hay tensiones. Obviamente hacer un programa así, súper federal, donde vamos viajando y cocinando, nos encantaría
gustaría a todos, pero es carísimo y estamos siempre soñando con eso. Pero bueno, en el 2021, enero, yo estaba embarazada 8 meses y grabamos 5 capítulos más donde dijimos que, bueno, no vamos a poder hacer esto de los viajes porque encima de la pandemia grabamos todo con barbijos y ventilando y demás y fue bastante complicado eso, pero fue igual muy divertido poder grabar. Además, yo estaba embarazada y todos me mimaban, viste que cuando estás embarazada todos tipo, ay, ¿querés esto? Ay, no sé qué, ay, ¿verdad? Después te des al pibe y desaparece eso. Pero bueno, mientras estás embarazada funciona. Y bueno, los 5 capítulos, esos los hicimos en base a como 5 ecorregiones. Entonces la idea era cocinar a un plato típico de alguna de las 5 regiones de Argentina. Y lo otro que sucedió es que los contenidos científicos, ahí yo empecé a tener un poco más de injerencia en los contenidos, pudimos como ampliarlos un poquito más, ¿no? Hasta en la 1 y en la 2, si bien la química, la física de los alimentos es infinita, o sea, hay muchísimo para hablar, hay libros escritos y uno podría hablar muchísimo, también nos parecía que el momento de la cocina, el momento de encuentro entre dos amigos que cocinan, que hablan y que charlan, la alimentación atraviesa tantos aspectos de nuestra vida que podíamos irnos un poco más allá. Y eso empezó a pasar en Ciencia a la Carta 3 y creo que terminó de explotarse en Ciencia a la Carta 4, donde ahí lo que hicimos fue incluso hablar de temas un poquito más como difíciles de abordar. Uno fue salud mental en relación a la alimentación, que es un tema súper importante y que puede ser, y que también era muy orgánico, porque son 2 personas a las que están hablando de ciencia y están hablando de comida, y está bueno hablar de qué nos pasa con las emociones, con los problemas que pueden estar asociados. Incluso hablamos también qué nos pasó en la pandemia con la alimentación. Y lo más interesante para mí de Ciencia a la Carta 4, además de animarnos a hablar de estos temas, es que incluíamos una llamada con un especialista. Entonces, en ese capítulo, también tratando de incluirlo de una manera que no sea un embole, era, pero de esto yo no sé. Yo tengo una amiga que es psiquiatra y que es especialista en alimentación, ¿por qué no la llamamos a ella? Dale. Entonces, aparecía esta llamada, este recurso del Instagram y de la videollamada. Siempre en cada capítulo había un experto o experta que además con el objetivo de visibilizar a estas personas que investigan o que son especialistas en algún tema y que aparezcan, y que era tipo como, obviamente algunos eran mis amigos de verdad, otros no, o sea, otros eran como, tengo una amiga, no tengo tantos amigos, o sea, pero era como que para todo tengo un amigo. Pero bueno, ahí está la ficción. Incluso hablamos de cambio climático, que también era un tema que uno podría decir a priori, bueno, es un programa de cocina y ciencia que tiene que ver muchísimo. Tiene que ver muchísimo. La producción de alimentos y el cambio climático están íntimamente ligados, y es interesante poder hablarlo, y algo que nos importaba es hablar de las capas de complejidad de los problemas para que en estas conversaciones entre personas puedan ver las tensiones y decir, bueno, un tema difícil de abordar es, bueno, la producción de carne. Y que tampoco es cuestión de bajar línea y no hay que comer carne. Juan come carne, yo como carne. No, nosotros no queríamos bajar línea, queríamos contar, bueno, qué es la huella de carbono, qué pasa con la producción de carne y la huella de carbono, cuánto contribuye la alimentación, los desperdicios de comida al cambio climático, y contarlo de una manera amena entre 2 conversaciones, en una conversación genuina que pueden tener personas que están charlando mientras cocinan, hablando de un tema que no es ni blanco ni negro, o sea, tiene bastantes capas de problemas, y queremos por lo menos, obviamente, no transmitir todo un choclo de información, sino despertar curiosidad por saber más sobre esto, y que se entienda que quizás no es tan fácil tomar una postura, sino que hay que entender las distintas, ¿no? los distintos puntos de vista para ver las tensiones. Lo mismo también nos animamos a hablar de biotecnología y de transgénicos, y que es un tema que en comunicación de la ciencia se le esquiva realmente. Es como, no te metas con eso, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de transgénicos? ¿No? Y porque sí, y nuestra postura era como, no, hablemos de eso. O sea, por más de que sea difícil, hablemos. Y aunque no estemos de acuerdo, ¿por qué no plantear? Si es una controversia científica, si hay distintos...
sectores que van a estar en tensión. ¿Cómo podemos plantearlo? Y tiene que ver con la alimentación, muchísima. Entonces, también, si bien fue difícil de abordar, lo abordamos, por lo menos con esta intención de generar curiosidad, de generar interés y de no esquivar el elefante en la sala y poder, bueno, si no es como, no, es difícil. Así que, bueno, esto para contar más o menos el panorama de las 4 temporadas. No sé si va a haber una quinta, yo lo puse ahí, pero en realidad no tengo idea. Pero si después quieren charlar o tienen alguna pregunta de la cocina de Ciencia a la Carta, estoy dispuesta para charlar con cualquiera. Sí, no solo hay tensiones en las preproducciones, en la producción también. O sea, uno quiere que el experimento salga bien, pero después no hay tiempo. Entonces, no sé, en Ciencia a la Carta 1 me acuerdo una vez que había, no sé si conocen el experimento ese que se hace una pila con limones. O sea, metes como un clavo de zinc con un clavo de cobre, se generan ahí unas reacciones redox y podés sacar unos cablecitos y, por ejemplo, prender un LED o un relojito o algo así. Y claro, los tiempos de la preproducción, los tiempos de producción de un experimento o de alguna... No hace falta que sea un experimento, puede ser una experiencia científica, pero los tiempos esos no son los tiempos de la tele. Y claro, y ahí se generaban muchas tensiones. Me acuerdo que, aparte, tampoco estaba tan claro, o sea, nunca estaba a la altura la ciencia de la cocina, porque la productora tiene mucha experiencia en hacer programas de cocina, pero claro, no hay una productora que tenga experiencia en hacer programas de ciencia al mismo nivel que los programas de cocina. Entonces siempre quedaba como bueno, cuando el último día Euge grabamos los experimentos. Y digo, no, es un programa de ciencia. Y entonces me acuerdo que esto de los limones que me habían pedido a mí, ayude yo ahí, yo encima me encanta. Y de golpe veo que estamos grabando y estaban todos los limones conectados y la luz estaba encendida porque le habían puesto una batería adentro del limón, todo retrucho. Y eso para mí también fue un aprendizaje desde la 1 a la 4, donde en la 1 yo me horroricé y digo, no, hagámoslo bien, porque por más de que le ponga la batería, que estén bien conectados los cables, porque si no, alguien lo va a ver y se va a dar cuenta de que esto es retrucho. O sea, truchémoslo, pero y nada, y me fui convirtiendo a eso. Si lo vamos a truchar, truchémoslo bien. O sea, confieso eso. O sea, yo entiendo que los tiempos de producción no den para hacer todo el experimento, pero sí, por lo menos, y nada, hinché mucho y ya... la 4 lo truchamos. No, realmente hicimos un montón de experimentos. Hicimos el de extracción de cebolla, de ADN, y bueno, finalmente hicimos un montón de cosas. Y es una tensión porque uno quiere que sea visual, que esté dentro de la narrativa, que se justifique por guión, que no quede algo descolgado, que esté bueno, que esté bien iluminado. Y bueno, todo eso generaba muchas cosas muy divertidas también. ¿Cómo voy de tiempo, Polito? Un minuto. Un minuto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, nada, esto se los cuento nada más, pero muy rápidamente para el que quiera puede leer este artículo que está subido en internet y lo pueden leer. En el Centro Cultural de la Ciencia, con mi amigo Leonardo Sbar, que él es diseñador industrial, hicimos unas salas de escape científicas y ahí, un poco inspirada en muchos videojuegos. Las salas de escape, todos saben lo que son, ¿no? Levanten la mano quién sabe lo que son las salas de escape. Perfecto, un montón. Son juegos inmersivos de acertijos, básicamente. Nosotros hicimos uno donde había muchos mensajes de ciencia en la sala. Desde que la protagonista fuera una mujer, que fue una decisión de no quiero que la científica, directora de laboratorio de nanotecnología, sea una mujer, y mostrar fotos del equipo y mostrar cómo es ella en su vida cotidiana y mostrar cómo es un laboratorio real. Había como muchos elementos hasta en cómo es generar ese flow dentro de los juegos, que seguramente cuando hablemos más de videojuegos, dentro de un juego tiene que haber momentos donde uno está muy enganchado porque el acertijo es muy desafiante, pero no tan desafiante y tan difícil como para que me empiece a frustrar. Encontrar ese equilibrio es lo que se llama flow, y nosotros en la sala de escape lo pusimos
lo testeamos y hicimos miles de pruebas y iteramos, como en cualquier diseño de juegos, para ver que la narrativa y el flow estuviera adecuado para que la gente se mantuviera enganchada. A mí me gustan mucho estos juegos. Myst es de mi época, no sé si alguno se acuerda, es un juegazo. Timelapse, aprendí muchísimo con cosas de ciencia y Odyssey es un juego que descubrí hace poco, un videojuego de ciencia espectacular. Y me pregunto el potencial que tienen los videojuegos y las narrativas en comunicar la ciencia. Y ya voy a terminar. Me encantaría poder hacer más cosas de ficción y de ciencia en formato audiovisual, o sea, en formato series, en formato ficción, en formato salas de escape o en formato videojuegos, porque para mí la ciencia es la magia de verdad. Y esto básicamente lo voy a contar muy rápidamente, pero si quieren lo saqué de una charlita que di el sábado, o sea que creo que pronto va a estar subida, así que no lo voy a contar todo, pero básicamente el otro día me hice una carta astral. O sea, fui a la astróloga y la gente que me conoce va a decir, Euge, vos sos... Ha cambiado. Has cambiado. Es mi única intervención, ha cambiado. Claro. Fui a la astróloga porque quería entender por qué necesitamos estas narrativas mágicas y por qué tanta gente cree en la astrología. Esto es una encuesta la segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, le hizo gente del CONICET, y básicamente lo que vemos es que la creencia en la energía aumentó de un 64 a un 75, la creencia en la astrología pasó de un 25 a un 33, quiere decir que 1 de cada 3 personas cree en la astrología de nuestro país. El diablo se mantiene, no sé, la creencia del diablo viene como estable. Y claro, yo me pregunto por qué cada vez más personas creen. Es cierto que vivimos en incertidumbre y hay muchas cuestiones que tienen que ver con las crisis, con el estrés. Pero bueno, fui a la astróloga para ver qué me pasaba a mí y le creí todo. Todo. Sí. Aparte, no sé si... levanten la mano, ¿quién conoce los videos de ASMR? ASMR, ya, todo, genial. El ASMR es como que que son unos videos que te hacen cosquillitas con gente que susurra y habla lindo. Bueno, el astrólogo encima hablaba así. Entonces yo tipo, sí, y me decía cosas lindas. Entonces sí a todo, le abrí mi corazón, le conté toda mi vida. Me dijo que tengo el sol en Piscis, el ascendente en Leo y la luna en Sagitario. Yo como que ni idea, bueno, decime lo que quieras. Y me empezó a hablar re lindo. Y claro, ¿por qué creemos? Básicamente creemos porque encontramos patrones en la naturaleza, nuestro cerebro más o menos que fue seleccionado para sobrevivir, fue gracias a que somos muy buenos detectando patrones, cuándo iba a llover, mirar el cielo estrellado, descubrir en el cielo estrellado que algunos puntitos, algunas estrellas no se movían igual que las otras estrellas, se movían distintos, a esos los llamamos planetas. La astrología y la astronomía en algún punto fue lo mismo y después algunas ideas fueron sometidas al escrutinio y otras se fueron cribando y bueno, somos muy buenos detectando patrones, que a veces detectamos patrones donde no los hay, como es el caso de la pareidolia, vieron que vemos caras. Pero a mí, yo me pregunto por qué esta conexión cósmica que vemos en la astrología y en otras pseudociencias es tan mágica cuando en realidad estamos estrechamente conectados con todo. O sea, ahora estamos dando vueltas a 100.000 kilómetros por una estrella que tiene explosiones nucleares, el hidrógeno se convierte en helio y hay una energía tremenda que llega hasta nosotros en forma de una energía que la llamamos electromagnética, que básicamente posibilita la vida. O sea, y eso está sucediendo ahora y es increíble. Estamos hiperconectados y claro que estamos conectados y esa magia, esa conexión como que no es tan mágica como la otra. Yo siempre me pregunto por qué. De leer, entendernos ahora, nuestras conciencias se están comunicando y eso me parece increíble. Así que es lógico buscar patrones, es lógico buscar unir los puntos, nuestro cerebro evolucionó un poco para eso.
Después yo le creía todo a la astróloga porque, claro, no solo me decía cosas lindas que yo quería escuchar, sino que yo me quedaba con algo que se llama que es el sesgo de confirmación. Me quedaba con las cosas que resonaban con lo que a mí me pasaba y las que medio que no, ni me las acuerdo, ni las registré. Y eso está bastante estudiado, es el sesgo de confirmación. Y también además hay una ilusión que es la ilusión de causa que nos permite también poder sobrevivir en el mundo, que es tratar de establecer relaciones causales de que si, no sé, si esto se cae, si esto lo empujo se cae, y si vienen nubes, después llueve, y todas esas cuestiones nos permiten suponer que si algo precede otra cosa, entonces lo causa. Bueno, eso es porque tiene sentido, pero en realidad muchas cosas que preceden otras no son la causa. Y eso es la ilusión de causa. Pero bueno, yo de verdad pienso que la ficción es súper importante, y con esto termino, es que ¿qué podemos hacer para que la comunicación de la ciencia le dé sentido y celebración y no necesitamos creer en todas estas cosas tan mágicas? Les recuerdo que la ciencia es un derecho, ¿sí? Toda persona tiene derecho a la ciencia y a los productos que de ella vengan. Y para mí, con esto termino, la ciencia realmente, la ciencia y la naturaleza es la magia de verdad. Y por ejemplo, acá les quería preguntar, que esto es fantasía o realidad. Una poción hecha a partir de seres invisibles que evita que nos enfermemos. ¿Realidad? Levante la mano. Para mí es realidad. Claro que sí. Sí, es realidad. Son las vacunas. Es increíble. O sea, nos inyectan, no sé, pensémoslo bien, es un pedacito de virus, incluso a veces ni siquiera es un pedacito de virus, sabemos la estructura del virus, entonces la mandamos a fabricar a otras células y la sacamos y nos la inyectan en nuestro brazo, y en tiempo récord hicimos vacunas para una pandemia. Es una locura, o sea, es una poción que nos inyectamos y nos protege. Después, no sé si se va a ver, ahí está, sí. Fantasía o realidad, una criatura marina que puede ver colores que los humanos no somos capaces de imaginar y sensar otra dimensión de la luz. Bueno, ya saben que es real. Muy bien. ¿Lo conocen? Este es el camarón mantis. Era un video, pero bueno, está solo la foto del video, después búsquenlo. Mueve el ojo, es una locura, tiene 12 fotorreceptores, nosotros tenemos 3. Ve colores que nosotros no somos capaces de imaginar y puede sensar la polarización de la luz. Este ser existe acá, en nuestro universo, es real. Y después este video es increíble, que no tiene sentido que se los cuente porque no. Vean el video. Si alguna vez alguno tuvo la suerte de ver a las Noctilucas, realmente es una playa en la que la arena se enciende al caminar y todo se ilumina de azul. Este video es increíble. Perdón que de paso igual vamos rápido porque ya hay que pasar a lo siguiente, pero véanlo. Si a alguno le pasó, ahí levantan la mano, vos viste Noctilucas. Bien. ¿Es mágico o no es mágico? No lo podés creer. Yo no lo podía creer. Realmente tuve mucha suerte y realmente no lo podía creer. Hacía así en la arena y brillaba azul. 10 segundos. 10 segundos. Así que bueno, después... bueno, para terminar, si quieren les cuento que ni siquiera tengo el sol en Piscis. O sea, me fijé en el Stellarium y no me dio. Y eso es porque aparentemente la astrología tiene otro método y no tiene en cuenta cómo gira la Tierra alrededor de su eje. O sea que tengo el sol en Acuario, la luna en Escorpio y nada, así que ni siquiera eso. Pero bueno, sí, para terminar estas 3 frases, lean el libro de Sasha Sagan y hagamos más ficción y ciencia porque es la magia de verdad. Gracias. Bueno, les agradecemos a las chicas, la verdad que fue espectacular. Son mujeres que piensan, reflexionan y comunican sobre la ciencia. Para nosotros fue un placer. Ahora, según tengo acá en el cronograma, Ale, tenemos un refrigerio aquí abajo en la escalera, ¿verdad? ¿Podemos hacer alguna pregunta? Bien, pensé que no quería tiempo. ¿Alguien tiene alguna consulta para...? Sí, ahí tenemos un compañero. Nombre y colegio, por favor. Bien. Hola, ¿se escucha? Bueno, ahí es, ¿cómo se imaginan la comunicación en 10 años? ¿De la ciencia? Sí, en la ciencia. Yo me imagino que todo es tipo Harry Potter de ciencia. Yo me imagino eso, que hay mucha plata, Hollywood invirtió mucho y que vamos a ver
producciones audiovisuales increíbles, con mensajes interesantísimos, donde podemos ver, la ciencia que realmente está en todos lados, la vamos a poder ver en grandes megaproducciones, porque creo que todavía no nos dimos cuenta y hay algunos ejemplos, pero que en 10 años va a estar estallado, esto va a ser un éxito. Re optimista. Yo estaba pensando, me imagino un poco todos con lentes todo el tiempo, con los cosos, viviendo así. No sé si, para mí no está bueno, pero me imagino así, la verdad. No sé cómo la imagino, sí como la deseo. La deseo un poco como lo decía antes, con participación de más voces, no solo de los expertos, con más interacción entre culturas diversas, la cultura del entretenimiento, la cultura tecnológica, la cultura de la universidad, la cultura del territorio. Y más allá de la tecnología, la pienso interesante en cuanto a los objetivos, ¿no? Que tengan que ver con mejorar la calidad de la ciudadanía, del ejercicio ciudadano. Digamos que el entretenimiento, la tecnología, el conocimiento o los conocimientos de todos los tipos estén en favor de eso. Digo, si no, como que se acaba un poco para qué hacemos y estamos escribiendo, pensando y haciendo, y acá, hablando de esto hoy. Gracias. Bueno, lo de truchear con rigurosidad me encantó, es como lo casi ciencia, ¿no? Truchear con rigurosidad me parece buenísimo. No, quería preguntarle sobre las audiencias. ¿Qué se sabe de las audiencias de estos contenidos o qué estrategias piensan ustedes que son necesarias para construir audiencias para estos contenidos, ¿no? Es la pregunta del millón, porque en realidad hoy está todo tan segmentado y contenido hay en tantos lugares que es muy complejo pensar en audiencias y en cómo llegar a las audiencias. Y en realidad si vos vas a los mercados, te encontrás con otros productores, ese problema en las plataformas, bueno, ¿qué serie fue la más vista? ¿Quién la vio? Entonces, todo el tiempo se está midiendo eso, ¿viste? Para ver si sirve, si no sirve. Si no sirve, se da de baja y se pone en un lugar en donde no importa. Si la vio mucha gente, bueno, te la ponen ahí primero y aparte, bueno, el algoritmo. Hay como un montón de factores que en realidad hacen difícil pensar en audiencias. Uno puede pensar, bueno, ¿cuál es mi target? Si yo hago un producto, una producción, un proyecto, ¿para qué target lo quiero hacer? Y un poco a partir de ahí empezar a hacer ese camino de entender dónde está ese target, en qué lugar tenés que ir para llegar a ese target, cuál es la mejor plataforma. Yo todavía leía que TikTok proporcionalmente hoy tiene más visualizaciones que Netflix. Y estamos hablando de una plataforma que tiene un formato en donde yo no la conozco tanto, y esto es porque soy vieja, bailan o incluso hay profesoras de historia, hay contenido en un minuto. Entonces, por eso también como que es muy loco, nos ponen un desafío muy grande, porque hablamos de contenido en un minuto. ¿Qué contamos en un minuto? De todo lo que hay que contar, ¿qué contamos? ¿No? Entonces, la verdad que es una pregunta que no sé si tiene tanta respuesta. Yo un poco lo que decía es, bueno, hay algunos tips para pensar en llegar, qué sé yo, ciertos actores. Poné a Lali a hacer una ficción de ciencia. Ponela, pagale y ponela. Se va a ir bien. Entonces, no sé, cosas, ¿no? Hoy Lali, porque hoy, pero tal vez en 10 años no. Y así, ¿no? Como también siento que es un juego. Pongo, saco, fichas, perdón, queda medio frío, pero cuando pensamos un poco en eso. Respecto a las audiencias, nosotros también, obviamente cada vez que vamos a hacer otra temporada o lo que sea, uno trata de pensar y de actualizar. Nosotros en la última Ciencia de la Carta 4, sí nos parecía hablar de estos temas más complejos y no quedarnos en la molécula de
la reacción de Meliard cuando dorás la carne, que está buenísimo igual, pero hay otros temas, pues nos parecía que si queríamos llegar a las juventudes, que era un objetivo del canal, teníamos que hablar de los temas que les importaban a las personas de verdad, y entonces por eso no le evitamos a los temas que quizás eran temas que quizás antes no los habíamos tratado, o por dificultad, o porque tratamos otros, pero nos parecía como que, bueno, hablar de las cosas que importan real. O sea, estos temas sabemos que en la juventud importa de verdad el ambiente, o sea, es una preocupación real, y eso entonces no lo evitamos, vamos a eso, vamos a darle. Sabemos que estamos hablando cada vez más de temas como la salud mental, y estamos tratando de desestigmatizar un montón de cuestiones, entonces vamos a tocarlo, aunque sea difícil, aunque no seamos expertos, vamos a tocarlo, vamos a asesorarnos, hablemos, o pongamos en boca del experto o experta estos temas, pero vayamos, pues son temas que realmente les preocupan. Esa es una estrategia. Después, algo que a mí me da pena que no suceda, porque es muy difícil, es que nosotros no tenemos tanta medición de audiencia. Entonces no sabemos exactamente cuándo le pegamos y cuándo no, últimamente. Con las salas de escapes nos pasó al revés, que en el C3 es otro formato, pero lo que queríamos era que adolescentes vayan a un museo de ciencia, que eso no sucede en general. Los museos de ciencia están como asociados a que son para chicos y chicas. Entonces, lo que veíamos en los estudios de público, donde ahí sí podíamos medir, era que iban adultos acompañando a sus niñes, digamos. Y un interés era como, bueno, que se apropien del espacio. Entonces, hicimos esa actividad porque sabíamos que el formato convocaba, y realmente o sea, vinieron un montón de adolescentes, gente joven, y después también de todas las edades, pero venían, muchas veces reportaban haber venido al C3 por la sala de escape. Pero también es muy difícil de medir, no sé, no sé si ustedes tienen más experiencia en cómo medir el impacto o medir las audiencias de algunas producciones de comunicación de la ciencia. Sí. En formato digital sí se puede medir, claro. O sea, con el algoritmo sí se puede medir. Sabes quién te ve, qué edad tiene, hasta qué momento te ve, si para en la mitad. Pero bueno, hay que llegar también hasta ahí, ¿no? ¿Cuántas ficciones científicas o formatos de ciencia hay en las plataformas? Entonces hay que llegar hasta ahí también, que es un desafío, hay que hacerlo. Pero aparte creo que hay una diferencia entre medir audiencia y saber qué pasa con ese contenido, ¿no? O sea, porque por eso la importancia también de combinar el quehacer con la investigación. Pues si vos tenés determinados objetivos combinados y demás, capaz que saber cuántos consumidores hay no te llega a dar esa información. Entonces, de ahí vuelvo a lo que decíamos antes, la combinación entre la formación, la investigación y el quehacer. Si realmente estamos por el bien común y no solo por la venta, es importante. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí, alguna duda que les haya quedado de las chicas? Si no, hago alguna yo, que pensaba. Uno de los grandes objetivos de la comunicación pública de la ciencia tiene que ver con esto de fomentar el pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo definirían ustedes esto de pensamiento crítico? ¿Qué es lo que quieren? Digo, más allá de llegar a mucha o poca gente, ¿qué es lo que quieren buscar en esa gente que está del otro lado? Sí, totalmente. Obviamente nos encantaría que eso suceda. Es complejo el pensamiento crítico entendido como un pensamiento escéptico de dudar, pero tampoco de dudar de todo, porque si dudas de todo, entonces no te haces cargo de nada, ¿no? O sea, que es como también, no vale como, no sé si la Tierra, es como que, bueno, no, hay que ir un poquito más allá, ¿no? La duda, pero como una duda activa, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, en particular en Ciencia a la Carta, hay una invitación a hacerse preguntas. O sea, hay una invitación a sacar mitos. O sea, hay muchos mitos asociados a la cocina que muchos
yo incluso muchos, hasta que no grabamos Ciencia de la Carta, los creía desde, no sé, desde, por qué sé yo, si hay que ponerle aceite al agua de los fideos, por decir uno que se me está ocurriendo, si sirve de algo o no. Y entonces hay como una cuestión de ir contra contra estas creencias y preguntarse un poquito más allá. Es un programa de tele, busca entretener, no creo que vayamos a hacer una revolución del pensamiento crítico con el programa, pero sí quizás a decir, a ver, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y si el programa tiene ese enfoque, creo que, bueno, a mí la verdad es que yo no puedo, nunca me dieron, al menos, no sé cuánto se ve Ciencia a la Carta, pero sí me escribe gente no solo de todo el país, me escribe gente de toda Latinoamérica, es un flash, no sé ahí qué acuerdo hubo, que lo pasan por todos lados, y me escribe un montón de gente por Instagram, tipo, con preguntas, con dudas, con ganas de saber más, con que les gusta el programa, con que se coparon haciendo experimentos, y lo más lindo que me pasó con Ciencia a la Carta es un docente que se ve que lo usa en sus clases y hacía que los estudiantes produjeran sus propios videos de cocina y ciencia. Entonces me mandó la producción de un video de una de sus alumnas, que era una genia total, donde ella, creo que hacía algo nuevo ella, o sea, ella cocinaba, ella se grababa, ella se hacía las preguntas, ella hacía todo como una especie de mini Ciencia a la Carta, todo producido por ella, fomentado por este docente. Y entonces digo, bueno, entonces no tengo una medida objetiva de que estamos haciendo bien las cosas, pero tengo una anécdota que me dice, bueno, vamos por buen camino. Si estamos no solo generando a alguien que lo ve de manera pasiva, sino alguien que se lo apropia y que la estudiante esta se recopó con la ciencia de la cocina y está produciendo activamente sus propios micros de cocina y ciencia, digo, bueno, algo está bien, porque en el video estaba genial desde todo punto de vista. Y entonces ahí hay un montón de conocimiento apropiado, no solo del conocimiento del contenido científico en sí, sino de todo lo que tenés que saber para grabar algo. O sea, ahí hay mucho trabajo, mucha cabeza y no sé, se notaba que compartimos un poco esta pasión por la curiosidad, o sea que alguito, no sé si el pensamiento crítico como ¿qué estás haciendo? Pero alguito yo creo que contribuye. Yo creo que tiene que ir acompañado también de otras acciones, porque solo una serie, un programa de televisión es poco, es un tap. Y no sé, yo insistía, y esto no lo logré, muchos años hacer vía pública, por ejemplo, porque vía pública era una forma de que la gente vea que existía un canal que tenía una ficción, que es muy caro hacer vía pública, pero bueno, más allá de lo de vía pública es hacer eventos relacionados, por ejemplo, con el programa, supongamos, Ciencia a la Carta, que tenga su Ciencia a la Carta en territorio, por ejemplo, que efectivamente puedan viajar y generar como pensamiento crítico, impacto social, y para mí siempre lo importante es dejar preguntas y no tantas respuestas, porque en realidad uno no tiene las respuestas tan claras, y porque sobre todo en la ciencia a veces hoy pensamos una cosa y tal vez en 10 años cambia, porque hubo una investigación y cambió. Entonces me parece que lo interesante es eso, por un lado expandir un poco el proyecto en sí mismo audiovisual a otros espacios y tener todo el tiempo esto, ¿no? Dejar preguntas. Yo la anécdota que tengo es, doy clases en Río Negro, en General Roca. Cuando me voy en el avión de Neuquén a General Roca me lleva un señor. Un día el señor no sé cómo me pregunta, yo le digo, sí, bueno, sí, trabajo en Tec TV. No te puedo creer. Sí. Dice, no sabes, estoy aprendiendo con Paenza. Lo abracé y dije, qué bueno. Entonces, esas cosas que uno no sabe el efecto que causa el otro lado y un día te llega, ¿no? Y eso es muy emocionante para quienes hacemos las cosas. Hacemos, pues somos un montón siempre los que hacemos, ¿no? Es re importante el punto que planteó Pablo con lo del pensamiento crítico. Algunos autores lo llaman también promover el escepticismo saludable o la mentalidad abierta. Y
desde la comunicación de la ciencia es otra de las cosas que ya hemos aprendido, que no alcanza solo con la información, como tampoco alcanza con un solo dispositivo, como decían las chicas recién. Por eso la importancia de pensar en el ecosistema y de la articulación entre las partes. Y además de que aprendimos que si bien es indispensable la información de calidad, no solo alcanza con eso para aumentar la calidad del ejercicio ciudadano en este mundo tecnocientífico y de posverdad que estamos atravesando hoy, sino que a eso hay que acompañarlo con esta idea de escepticismo saludable que tiene que ver con la valentía intelectual, esto que mencionaba Euge, de poner a prueba nuestras propias creencias y nuestros propios sesgos cognitivos, el coraje de avanzar en eso, es decir, de persistir en ponerlo a prueba, y en ese sentido la humildad intelectual, ¿no? Que también tiene que ver con poner a prueba lo que creemos, lo que sabemos. En ese sentido, la ficción y el audiovisual tienen un gran rol para cumplir, porque, por ejemplo, pueden poner en juego voces y opiniones y creencias diversas y encontrar un lugar de confianza, que es uno de los puntos centrales que está en juego hoy en todo. Pero de nuevo, no alcanza con un solo dispositivo. Lo importante es la articulación, pensar en el mapa, pensar en el ecosistema y acompañar el quehacer con la formación y la investigación. Bueno, buenísimo. Ahí tenemos una pregunta. Sí, compañero. La última, porque si no se enfría el café y no vamos a poder. Exacto. Como si yo di la pregunta. Le hizo una. No, bueno, no. Más preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Manuel Estáfora, estudiante de Comunicación Social en esta universidad. La pregunta es abierta para quien quiera contestar. Tiene que ver más con lo que es la producción de una ficción que con la ciencia. Y es que en una historia ficticia, en cualquier formato, no solo el contenido es inspirador, sino también los personajes. Bien. Uno se siente identificado con un personaje porque, bueno, dice, wow, este tiene esta misma problemática y cómo resuelve o lo que sea. Todos tenemos derecho a sentirnos identificados, identificadas, y para ello, quiero decir, es preciso incluir personajes de distintos géneros, con diferentes orientaciones, distintas características físicas. ¿Se contempla esto en sus espacios o no tiene tanto lugar, no sé, teniendo en cuenta el presupuesto, el tiempo y demás? Yo tengo algo para decir. Sí. ¿Querés empezar? Bueno, sí, muy buena la pregunta. En las charlas me ha pasado de que estas cosas se dicen desde lo discursivo para quedar bien y que después no hay un ejercicio activo, no sé si por falta de voluntad o por ignorancia también, de cómo llevamos a la práctica estas cosas. Es como que todos decimos que hay que hablar de inclusión, todo queda bien en los papeles, un montón de cosas, y de golpe es como, bueno, pero hay que aprender a que realmente esto suceda. Y ahí pasan esas cosas que no hay. Yo lo que noto es, quizás hay buena voluntad, pero después nadie sabe bien cómo hacerlo de manera orgánica. Entonces hay que formarse, hay que insistir. Pasa como que muchas veces se deja de lado o queda en eso, en che, hagámoslo así, y sí, hay que esto queda bien decirlo, pero después para hacerlo hay que hacer un esfuerzo grande en que realmente suceda. O sea, eso, desde mi experiencia, muchas cosas quedan en el discurso y para realmente que después se vean reflejadas, hay que insistir, y por eso me parece importante que haya capacitaciones, que todos podemos aprender, también tomar una actitud de aprendizaje continuo, porque no es tan sencillo pasar de decirlo a hacerlo, y me parece que es un ejercicio constante. A veces se logra, muchas veces no se logra, y hay que insistir, formarse, aprender todos, para que realmente lograr una diversidad de productos con personajes que realmente nos reflejan a todos. Yo qué sé, por lo menos ahora hay intención ahí. Sí, es cierto que en principio está desde lo discursivo, no está mal como inicio,
pero me parece que es algo que está en construcción, que tiene que seguir evolucionando, que también hay que incluir de diversidad en los equipos de trabajo, no solamente en los personajes que están protagonizando las historias. La verdad es que hoy vivimos todos y todas juntas, juntos, juntes, y me parece que, no sé cómo decirlo, pero que eso hace que dentro de nuestras tramas tengan que estar incluidos estos personajes con sus características, ¿no? Pero los que les decía un poco antes, no incluyamos una persona con discapacidad porque tenemos que hacerlo. Pensemos un poco de qué manera esta persona nos va a contar una historia, va a enriquecer la historia, y bueno, y ahí ya es otro abordaje. Creo que es un aprendizaje, un poco lo que decía Euge, y también a mí, por ejemplo, me pasaría que yo no sabría si tengo que trabajar con una persona trans, no sabría qué hacer porque sé muy poco de historias trans. Me parece que tendría que investigar un montón y así un montón de cosas. Entonces, por ley ya se está empezando como a hacer esta inclusión. Me parece que todavía falta un camino por recorrer, ¿no? Aparte una cosa, los personajes nos llevan las historias adelante, son una potencia enorme dentro de las historias. Entonces, bueno, hay que aprovechar eso. Bien, damos un aplauso, nos damos un aplauso entre